Veamos a continuación ahora los efectos de las diversas formas de imposición al consumo. Yo les mencionaba hace unos minutos que dependiendo de la estructura técnica que adopten estos impuestos, se van a dar una serie de consecuencias, y hablamos de consecuencias financieras, de recaudación, económicas, en la configuración de los precios, en la configuración de la cadena de producción y distribución, en la identificación del componente tributario de los precios. Hablábamos de efectos administrativos, facilidad en el control y en la determinación del impuesto, jurídico, identificación del contribuyente. Pues bien, ese es el tema que vamos a ver de inmediato. ¿Qué pasa con estos impuestos de etapa única, de etapa múltiple, monofásicos, producto final, monofásico, etapa final o en suspenso? ¿Qué pasa con este impuesto plurifásico acumulativo y estos impuestos no acumulativos como son tipo valor agregado? ¿Cuáles son las consecuencias de estos efectos que acabamos de mencionar? En primer lugar, analicemos el efecto financiero o de ingreso, recaudatorio. ¿Cuáles de estos impuestos generan mayor recaudación? Entonces, esto es lo que estamos tratando de aclarar en esta primera lámina, en la que como ejemplo ponemos un impuesto con una tasa de 10%, una cadena de producción y distribución, fabricante, mayorista, minorista, consumidor final, en la que se parte del supuesto que el valor del producto, de los productos es 100 lo que sea, dólares o la moneda que sea y la cantidad que quieran, simplemente para efectos del ejemplo, ponemos 100, el nivel de mayorista sería 200, a nivel de minorista sería 300. Pues bien, si el impuesto fuera de 10%, entonces la recaudación, si solo se aplica en la etapa de fabricante, en la última transferencia en la etapa de fabricante, la recaudación sería 10. Entonces, un impuesto monofásico, producto final, como, repito, nuestro impuesto selectivo al consumo, al gravar solamente los valores al inicio de la cadena, entonces siempre va a ser reducido, vamos a tener en cuenta un impuesto de recaudación simplemente 10%. En cambio, si nos vamos a un impuesto monofásico, ya no producto final de la primera fase del ciclo, sino etapa final en el que se aplica al final de la cadena, cuando el producto o la producción ya no está a valor de 100, sino a 300, el 10% de la recaudación es 30. Si seguimos adelante y nos metemos con el efecto financiero con un impuesto plurifásico no acumulativo, entonces vamos a ver que este producto, en este mismo ejemplo, el incremento del valor ha sido en la primera fase 100, igual que el precio. En la segunda fase, que el impuesto está a 200, hay un valor agregado de 100 unidades, de 100 a 200, 100. Y en la tercera fase, que ya está la producción a 300, hay otros 100 unidades de incremento. Entonces, si el impuesto grava solamente ese valor agregado en cada fase, vamos a ver que el impuesto la recaudación sería de 10 en la primera, 10 en la segunda, 10% de 100 en la segunda, y 10% de 100 el último valor agregado en la tercera. Entonces, conseguiríamos una recaudación de 10 más 10 más 10, entonces nos daría 30 de recaudación. En cambio, en un plurifásico acumulativo, como era nuestro antiguo impuesto de timbres fiscales, el impuesto se va a aplicar sin recuperación del impuesto de fases anteriores, no solamente al valor agregado, sino al valor acumulado, por eso es acumulativo. Entonces, sobre 100 aplicarías 10%, te daría una recaudación de 10, sobre 200, el 10% de 200 te daría 20, y el 10% de 300, el valor acumulado en aquel momento, te daría 30. Entonces, la recaudación sería 10 más 20 más 30, igual 60. Esto en un ejemplo, en un resumen ya, vamos a ver que el monofásico producto final entonces te daría una recaudación de 10, el monofásico etapa final de 30. ¿Por qué? Porque en producto final se termina aplicando al valor agregado solo en la etapa industrial, en la etapa final grava todos los valores agregados en todo el ciclo de producción y distribución, pero no solamente una vez al final. Miren ustedes qué interesante, el plurifásico no acumulativo, tipo valor agregado, gravaría exactamente igual que un monofásico etapa final, como el impuesto americano, una sola transferencia, el ejemplo que les puse hace un instante, y el plurifásico no acumulativo, nuestro IVA, el del IGB, consigue exactamente la misma recaudación.
¿Por qué? Porque ambos están grabando el mismo valor agregado, solo que uno lo graba una sola vez, porque graba una sola transferencia, la última transferencia en el ciclo, aquella en la que se realiza, se transfiere el bien al consumidor final, mientras que el plurifásico no acumulativo tipo valor agregado lo graba en todas las transferencias del ciclo, pero solamente conforme se va agregando ese valor. Entonces en la primera fase se graba 10% de 100 era 10, en la segunda fase era 200, o sea 10% de 200 es 20 menos los 10, se recuperan los 10, entonces 20 menos 10 es 10, 10 más 10 es 20, lo mismo sucede en la tercera etapa, 30 menos 20, o sea 10% de 300 es 30, menos 20 que es lo que se recaudó en la anterior, se le transfirieron en la anterior, 30 menos 20 10, entonces esto hace que sea 10 más 10 más 10 igual 30. 10 más 30 más 30, entonces vamos a 10 más 10 más 10, 30, y esto nos da una recaudación total de 60 entonces, ¿no? ¿Cuál es el impuesto que más recauda? Sin duda alguna, un plurifásico acumulativo, el impuesto de timbres fiscales. Esto nos dice algo interesante. Si nosotros solo quisiéramos conseguir recaudación, no dudemos, el impuesto que nos interesa para el país sería un impuesto acumulativo, porque gracias a la acumulación del impuesto va a generar recaudación, bastante recaudación. Ese se lo daría, si ese fuera el único objetivo. ¿Cuál es el que menos recauda? El monofásico producto final, como nuestro actual impuesto selectivo al consumo, porque solo se aplica sobre valor agregado en la primera fase. Si queremos conseguir mayor recaudación necesitamos tasas más elevadas. Es por ello que el selectivo al consumo tiene tasas más elevadas que la imposición general. ¿Cuáles recaudan igual? El monofásico etapa final y el plurifásico no acumulativo. En ambos casos tenemos la misma recaudación, pero diferentes formas de imposición. Ambos son no acumulativos, pero diferentes técnicas, lo cual habrá que analizar cuáles son más, qué otros efectos hay para saber cuál es más interesante para adoptarlo y por qué hemos adoptado el que hemos adoptado en el país, ¿no? Una imposición plurifásica no acumulativa y no etapa final. Veamos por qué ocurre eso. Veamos este segundo efecto, el efecto económico, ya no solamente el efecto jurídico, sino el efecto económico. En primer lugar, el efecto económico que nos interesa analizar ahora es en la configuración de los precios, como se llama el efecto ingreso y costo social. Es la configuración de los precios. Alguno de estos impuestos que hemos analizado va a ser neutral en la configuración de los precios. Otros, en cambio, van a distorsionar los precios. Veamos de qué estamos hablando. El impuesto plurifásico acumulativo, este que mencionamos hace un rato, que es sumamente recaudatorio, gracias precisamente a la acumulación del impuesto, puede ser maravilloso desde el punto de vista financiero, pero genera ya un problema que debemos tomar en cuenta para que entendamos nuestro impuesto más adelante. Resulta que los impuestos plurifásicos acumulativos no son neutrales en la configuración de los precios. ¿Por qué? Porque generan un efecto que son conocidos como el efecto de piramidación, que es consecuencia de la acumulación del impuesto. En otras palabras, piramidan los precios. ¿Qué cosa es el efecto de piramidación? Lo vamos a ver en un segundo más. Simplemente recordemos ahora que piramidan los precios, los distorsionan como consecuencia de la acumulación. En cambio, los impuestos plurifásicos no acumulativos y obviamente el monofásico etapa final son neutrales en la configuración de los precios. Veamos entonces qué es esto de la acumulación y de la piramidación. La acumulación del impuesto, esto es lo que resulta de aplicar el impuesto sobre una base imponible, que es un valor de venta dentro del cual se encuentra incluido el impuesto que grabó las fases anteriores. Esto es la acumulación del impuesto, va a generar lo que le llamamos la piramidación del precio. Repito, acumulación del impuesto se produce cuando el impuesto que grava una operación se aplica sobre un valor dentro del cual se encuentran incluidos impuestos que afectaron fases anteriores del ciclo de producción y distribución, lo que hemos llamado imposición en cascada o impuestos sobre impuestos. Entonces, esto no ocurre en el caso de los impuestos
tipo valor agregado, pero sí ocurre en estos plurifásicos que no graban solo el valor agregado, sino el valor total de las ventas, que incluyen los impuestos de fases anteriores. Esta acumulación del impuesto genera una consecuencia, una distorsión muy seria en los precios, que es lo que se llama la piramidación del precio. ¿Qué significa esta piramidación del precio? Que los precios, como consecuencia del impuesto, se van a incrementar en un monto más elevado de lo que recauda el Estado como consecuencia del impuesto. Lo decimos acá, se produce como consecuencia de la acumulación, se da cuando el aumento del precio final del producto o servicio por aplicación de tributo es superior al impuesto, que en definitiva recauda el fisco. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo muy simple, muy sencillo. Por favor, podemos hacer cosas mucho más complicadas, pero se trata de poner las cosas de la manera más sencilla. Veamos ustedes este ejemplo de efecto combinado de acumulación y piramidación. Tenemos dos filas acá, en dos operaciones nada más. Un fabricante que le vende a un sujeto que puede ser un mayorista y este también vende. En esas dos transferencias veamos lo que ocurre. Vamos a poner dos filas. Una es la fila sin impuestos y otra es la fila con impuestos. En la fila sin impuestos, el producto, la venta es a 100 unidades. Como no tiene impuesto, vende a 100. Vamos a poner que el margen de utilidad, el margen comercial del mayorista es 50%, a su 100 que su costo le eleva, le pone 50% de margen y en consecuencia vende a 150. El precio, incluido impuesto, como no hubo impuesto acá, el precio será de 150. ¿Qué ocurre en cambio cuando estamos en la fila de las operaciones con impuestos? El impuesto, para hacerlo fácil, vamos a calcularlo en una tasa de 10%. En este caso, el fabricante vende a 100 y tiene que agregarle su impuesto de 10% de 100, que es 10, entonces ya no vende a 100, sino vende a 110. El comerciante le agrega su 50% de 100 es 50, en cambio acá ya no es 50, sino 55. Por lo tanto, la venta es 150, en un caso, sin impuestos, acá será 165 el valor de la venta. Falta entonces agregarle el impuesto. El impuesto de 10% será, el 10% de 165 es 16.5. Si sumamos todas estas cantidades, vamos a llegar entonces, 165 más 16.5 es 181.5. Entonces, este es el precio de venta con este impuesto en la columna con impuestos, impuesto de 10% aplicados en forma acumulativa. ¿Por qué? Porque esta base imponible, 165, sobre la cual se aplica el 10%, que da 16.5, repito, estos 165 incluye estos 10 unidades, que es del impuesto, que gravó la fase anterior. Entonces, acá la base imponible está incorporando el impuesto que gravó la fase anterior. Por eso, el producto llega a 181.5. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se ha incrementado el precio del producto como consecuencia del impuesto? 181.5 menos 150, el precio se ha incrementado en 31 unidades con 50 centavos, 31,50. Pero veamos cuánto recaudó el Estado. O sea, acá hay un costo. Los precios se han incrementado por este impuesto de 10% en estas dos transferencias en 31 soles con 50 centavos. En cambio, sin embargo, el Estado solo ha recaudado 10 más 16.5, lo cual le da solamente 26.5. ¿Se dan cuenta? El Estado gana 26.5, pero genera un incremento de los costos de 31.5. Este efecto se llama de piramidación, es un efecto distorsionante de los precios que son consecuencia de la acumulación, esto es, de aplicar el impuesto sobre un valor de venta, 165, dentro del cual se encuentra incluido el impuesto que gravó la fase anterior, 10.